Buenos días, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es la doctora Mara González Rodríguez. Me da un gusto excepcional estar con ustedes realizando aportaciones en estas pláticas y principalmente de los casos que cotidianamente se nos presentan y en ocasiones nos pueden parecer temas obvios o fáciles, sin embargo consideramos no está de más refrescar definiciones y conceptos en esta mañana acerca de las lesiones simuladoras de BIRAT 5. En cuanto al contenido que abordaremos hoy en torno al tema de categoría BIRAT 5 y sus simuladores, será recordar generalidades, repaso de definiciones, comentaremos la categorización BIRATS, en especial BIRAT 5, se comentarán los hallazgos por imagen que se consideran como altamente sugestivos de malignidad, según lo mencionado en la ACR, se tocarán y repasarán los diagnósticos histopatológicos diferenciales que más frecuentemente simulan hallazgos por imagen BIRAT 5, y se retomará parte de sus principales manejos. Por último, concluiremos puntos importantes. Nuestros principales objetivos son los siguientes: repasar las características clásicas por imagen, clasificadas como BIRAT 5 en mastografía, ultrasonido y resonancia magnética. Tener en cuenta que existe una variedad de entidades benignas que pueden manifestarse con las características de imagen clásicas de BIRAT 5. Revisar la correlación radiológico-patológica para los casos BIRAT 5 malignos y benignos. Comprender el manejo de las entidades BIRAT 5 después de un resultado de biopsia benigna. Recordemos que las categorías BIRATS han sido diseñadas para ser concordantes con recomendaciones de manejo específicas. Al momento que asignamos una categoría BIRATS, esta debe basarse en una evaluación minuciosa de los hallazgos por imagen, significativos para otorgarlas, o bien determinar la categoría, después de determinar que el estudio es negativo o benigno. Comencemos con recordar en esta diapositiva las categorías BIRATS, en donde vemos los rangos de porcentajes de valores predictivos positivos a malignidad según la categoría asignada. La categoría BIRATS 1 y 2, llamadas hallazgos negativos y hallazgos típicamente benignos respectivamente, conllevan un porcentaje de valor predictivo positivo a malignidad del 0%. Ese porcentaje de valor predictivo positivo sí va a ir de 0 a menos del 2% cuando la categoría se establece como BIRATS 3, hallazgos probablemente benignos. En la categoría BIRATS 4, nombrada como hallazgos de sospecha, que como sabemos se subdivide en A, B y C, en la que el rango general del valor predictivo positivo a malignidad es muy amplio, desde más del 2% a menos o igual a 95%, siendo para el BIRATS 4A hallazgos con baja sospecha de malignidad de más del 2% pero menor o igual al 10%. Es para BIRATS 4B hallazgos con moderada sospecha para malignidad, en donde el rango es mayor a 10% pero menor o igual al 50%. Y para BIRATS 4C, hallazgos con alta sospecha para malignidad, este valor predictivo positivo va de más del 50% hasta menos del 95%. Llegando por fin a la categoría BIRATS 5, es importante recordar que se menciona como hallazgos altamente sugestivos de malignidad, porque a veces los confundimos y entramos en juego de palabras de alta sospecha, y no son de sospecha, son altamente sugestivos de malignidad literalmente, ya que su valor predictivo positivo a malignidad es mayor al 95%. Por lo tanto, se utiliza una categorización BIRATS 5, hallazgos altamente sugestivos de malignidad, cuando se estima que la probabilidad de malignidad es mayor o igual al 95% sobre la base de los hallazgos de las imágenes. Sin embargo, aunque este porcentaje es obviamente demasiado alto, no todas las lesiones BIRATS 5 son malignas. No olvidemos que hay una variedad de entidades histopatológicas benignas que pueden clasificarse como BIRATS 5, las cuales provocan o ameritan la repetición de la biopsia de corte, o se deberá optar por decisión quirúrgica cuando se encuentran en la biopsia de corte inicial. Por lo tanto, como médicos radiólogos seamos dedicados especialmente al manejo de las patologías de mama, o no, pero tengamos en nuestras manos este tipo de estudios, debemos conocer estos imitadores de BIRATS 5
para brindar una atención óptima al paciente. Comentaremos por apartado de modalidad de imagen las características de las lesiones clasificadas como BIRAT5. Empezando con la modalidad de imagen inicial, que es la mastografía. La categoría BIRAT5 es una categoría con hallazgos altamente sugestivos de malignidad, como ya mencionamos. Su probabilidad es mayor al 95%, y aquí englobamos hallazgos que tienen características clásicas de malignidad. Se menciona que no hay una característica mastográfica que por sí sola represente probabilidad mayor de malignidad al 95%. La mayoría de las veces, esta es una combinación de hallazgos de sospecha. La recomendación es realizar el diagnóstico histopatológico mediante una biopsia en ausencia de contraindicación clínica. ¿Qué situaciones clasificamos como BIRAT5 por mastografía? Como primer paso, una masa irregular espiculada de alta densidad con microcalcificaciones asociadas. En segundo lugar, nos menciona las calcificaciones finas lineales y lineales ramificadas nuevas con distribución segmentaria. Y según lo establece el BIRATS, aquellos hallazgos de sospecha que se presenten en combinación con características asociadas o bien con adenopatía axilar. Repasemos cada situación que nos especifica el BIRATS en su quinta edición. Comenzamos con esta suma de hallazgos: una masa irregular con margen espiculado con o sin distorsión de la arquitectura asociada a calcificaciones lineales finas ramificadas o calcificaciones finas pleomórficas o calcificaciones pleomórficas segmentarias o alguna combinación de estos hallazgos. En las dos imágenes inferiores corroboramos la suma de estos hallazgos: nódulo irregular asociado a distorsión de la arquitectura y a microcalcificaciones finas pleomórficas. En este otro caso de una paciente de 52 años con autodetección de nódulo en mama izquierda, el cual menciona ha ido incrementando en tamaño en 6 meses. Acude con su ginecólogo, quien palpa en mama izquierda tumoración de 5 por 5 centímetros en cuadrante inferoexterno, el cual es móvil, y negativa la palpación de zonas linfoproliferativas. Por mastografía, confirmamos la presencia de un nódulo irregular de márgenes espiculados asociado a distorsión de la arquitectura y a microcalcificaciones finas pleomórficas en su interior. Aquí solo repasamos sus características mastográficas que nos dan una categorización BIRATS, y este hallazgo, tras la realización de biopsia con aguja de corte, tuvo como resultado histopatológico un carcinoma ductal infiltrante asociado a ductal in situ de alto grado. La segunda especificación que nos hace el BIRATS en su quinta edición para hallazgos de imagen mastográfica clasificados como BIRAT5 es la presencia de calcificaciones ramificadas lineales finas en una distribución segmentaria, las cuales son altamente sugestivas de malignidad y ameritan una evaluación BIRAT5. Hagamos énfasis que este hallazgo de morfología y de distribución de las microcalcificaciones, incluso mencionando a que sean de reciente aparición, es clasificado como BIRAT5, incluso sin la presencia de una masa asociada. En este caso de una paciente de 29 años, que aunque es referida con un nódulo palpable en mama derecha y en la axila, los hallazgos mastográficos muestran microcalcificaciones lineales finas ramificadas de distribución segmentaria de región retrooral hasta tercio posterior del cuadrante superexterno de mama derecha, asociados a adenopatía axilar ipsilateral. Los resultados tras la biopsia de corte revelaron carcinoma ductal invasor asociado a ductal in situ de alto grado con linfadenopatía metastásica ipsilateral. Igualmente, esta paciente de 47 años que acude a nuestro servicio e identificamos por mastografía la presencia de microcalcificaciones lineales finas ramificadas y finas pleomórficas hacia tercio medio del cuadrante superexterno de mama izquierda. La región axilar ipsilateral se encontraba sin adenopatías palpables. En este caso, tras la biopsia de corte, se determina la presencia de carcinoma ductal invasor asociado a carcinoma ductal in situ de alto grado.
El tercero de los hallazgos mastográficos altamente sugestivos de malignidad BRAF5 que nos plantea en su quinta edición es la presencia de una masa irregular, de alta densidad y de márgenes espiculados, como vemos en este ejemplo con la presencia de dos nódulos irregulares, densos y de márgenes espiculados en tercio posterior de los cuadrantes externos de la mama izquierda. En este caso, de una paciente de 44 años de edad, que refiere hace 7 años iniciar con autodetección de nódulo en mama izquierda, con aparente abordaje y datos de benignidad al paso del tiempo. Refiere en septiembre de 2020 dolor en región axilar izquierda y autodetección de nódulo en dicha zona, por la que acude a un médico fuera de nuestro instituto. Al llegar con nosotros, pues vemos en la mastografía la presencia de nódulo irregular, de márgenes espiculados y mayor densidad al comparar con el tejido fibroglandular circundante localizado en tercio medio posterior del cuadrante superexterno de mama izquierda. También vemos parcialmente la presencia de un ganglio axilar ipsilateral con aumento en su densidad. Tras la biopsia de corte se determinó con reporte histopatológico de carcinoma ductal infiltrante. Nuestro siguiente caso es en una paciente de 73 años de edad. Desde hace 2 años refiere eritema y aumento de volumen en mama izquierda. A la exploración física en mama izquierda se palpa tumor de 3 por 3 centímetros aproximadamente a 1 centímetro del complejo areola-pezón, no doloroso, en radio 10-11. Por mastografía se confirma la presencia del nódulo irregular de márgenes espiculados y mayor densidad del parénquima mamario, asociado a distorsión de la arquitectura y probable extensión ductal hacia el complejo areola-pezón, ya que lo retrae. En axila izquierda vemos un ganglio denso con pérdida de su morfología. Estos hallazgos se visualizan con mejor detalle en los cortes de tomosíntesis, que es la proyección del lado derecho de nuestra pantalla. Continuemos con lo que nos menciona acerca de la categoría BRAF5, hallazgos altamente sugestivos de malignidad en cuanto a los hallazgos ecográficos. Las características de imagen típicas de una masa BRAF5 en la ecografía incluyen forma irregular, orientación no paralela, patrón de ecogenicidad hipoecoico, margen espiculado, datos de probable extensión ductal, halo ecogénico, que en la edición actual del BRAF se encuentra más bien en el contexto de márgenes indistintos, y por último la presencia de sombra acústica posterior. Entonces, también llama la atención que la asignación de la categoría BRAF5 por ecografía también es la suma de varios descriptores BRAF y no el hallazgo de uno solo. En estos dos ejemplos de nódulos de diferentes pacientes, corroboramos la suma de los mismos nódulos irregulares de márgenes espiculados o indistintos, hipoecoicos, con sombra acústica posterior. Esta diapositiva reúne algunos de los múltiples ejemplos de nódulos de pacientes que tenemos día a día. Nódulos irregulares, antiparalelos, espiculados o indistintos, con sombra acústica posterior, algunos asociados a distorsión de la arquitectura y a vascularidad tras la aplicación de Doppler color. Dentro de la información que nos maneja la quinta edición del BRAF acerca de la categoría 5 por resonancia magnética, nos establece que esta categoría está reservada para los ejemplos clásicos de tumores malignos. Nos aclara que no hay una sola característica por resonancia magnética que se asocie a una probabilidad de malignidad mayor al 95%, y que al igual que el resto de los métodos de imagen, se reserva para la combinación de hallazgos sospechosos. Estos hallazgos o características típicas de la resonancia magnética que justificarían la evaluación BRAF5 incluyen una masa irregular, con realce heterogéneo tras la aplicación del medio de contraste intravenoso, con un margen no circunscrito y una curva cinética tipo 2 en meseta o tipo 3 de lavado rápido. En estos dos ejemplos de nuestro instituto, corroboramos la presencia de nódulos irregulares, espiculados, con realce heterogéneo tras la aplicación de contraste intravenoso y que tras la realización de curvas cinéticas mostraron curva de lavado rápido. Recordemos en esta diapositiva
que durante la fase tardía tras la aplicación de medio de contraste intravenoso podemos presentar tres tipos. Persistente, en el cual, dadas sus características, no representa un valor predictivo positivo a malignidad significativo. Sin embargo, el tipo meseta, que recordemos que es cuando la intensidad de señal no cambia con el paso del tiempo después del aumento, o sea, la curva permanece horizontal, representa un valor predictivo positivo de 64% para malignidad. Y por último, el de lavado rápido, que es cuando la intensidad de señal disminuye mayor al 10% después de alcanzar el punto máximo tras la fase inicial. Esta cinética indica que el hallazgo es sospechoso, ya que su valor predictivo positivo a malignidad se eleva a 77%. Por eso, aunque estos valores por sí solos no representan ser mayores de 95% para malignidad, al ser sumados al resto de las características morfológicas descritas en la diapositiva anterior, pueden sumarse y hacer un hallazgo que se ha categorizado como BIRAT 5, hallazgos altamente sugestivos de malignidad. Corroboramos en estos múltiples ejemplos de pacientes de nuestro instituto cómo la suma de hallazgos nos darán la categoría BIRAT 5. Nódulos irregulares espiculados, asociados a distorsión de la arquitectura, asociados a engrosamiento cutáneo y contacto con la piel, adenopatías axilares, a retracción del complejo areola-pezón y en algunos casos infiltración a los músculos pectorales. En este caso, femenino de 46 años, inició su padecimiento hace 4 meses con autodetección del nódulo mamario derecho y retracción del pezón, por lo que acude a nuestro instituto. Vemos en mama derecha un nódulo irregular espiculado, denso, asociado a distorsión de la arquitectura y a microcalcificaciones heterogéneas, que condiciona retracción de estructuras adyacentes, incluyendo el complejo areola-pezón y piel, con engrosamiento de la misma en interlínea de cuadrantes internos, así como ganglios axilares ipsilaterales con pérdida de su morfología, que por ecografía se corrobora como un nódulo irregular hipoecoico con márgenes espiculados e indistintos, localizado en radio 2-3 a 3 centímetros del pezón, con dimensiones aproximadas de 25 por 15 milímetros, que muestra incremento de la vascularidad periférica tras la aplicación de Doppler Color, con datos de probable extensión a la región retroareolar. Se clasificó por la suma de hallazgos con BIRAT 5, hallazgos altamente sugestivos de malignidad. Se decidió complementación con estudio de resonancia magnética con contraste intravenoso, observando en mama derecha en interlínea de cuadrantes internos y cuadrante superior interno a 3 centímetros del pezón y a 13 milímetros de la pared posterior la presencia de un nódulo irregular de márgenes espiculados y su intenso en T1 e hipointenso en T2 con restricción a la difusión y reforzamiento heterogéneo a la administración de contraste, con curvas tipo 3, mide aproximadamente 40 por 35 por 28 milímetros. También por resonancia magnética se categorizó integralmente como BIRAT 5 y se realizó biopsia de corte con reporte histopatológico de carcinoma ductal infiltrante. Este otro caso de una paciente femenina de 26 años que inició su padecimiento en noviembre de 2019 con autodetección de nódulo mamario derecho posterior a la colocación de implantes mamarios. Identificamos en cuadrante superior externo y superior interno de mama derecha, posterior a la administración de medio de contraste, cómo se muestra un realce superior a las estructuras adyacentes, como un nódulo irregular heterogéneo, mide aproximadamente 5.5 por 4 centímetros, mostrando curvas tipo 3. Además se observa conglomerado ganglionar ipsilar que rebasa los 23 milímetros. Tras la realización de una biopsia de corte, se determinó un reporte histopatológico de carcinoma mixto mucinoso y canalicular infiltrante. Bajo el contexto del repaso de lo que nos menciona la quinta edición del BIRATS acerca de su categoría 5, debemos saber que, como se estima que la probabilidad de malignidad de BIRATS 5 es mayor al 95%, todas las lesiones deben someterse a una biopsia percutánea. Sin embargo, existen varios análisis de resultados
que han demostrado que el valor predictivo positivo para una evaluación BIRAT 5 oscila en realidad entre el 78 y el 97.5%. Por lo tanto, un resultado benigno en el análisis patológico se considera discordante con los hallazgos de la imagen y justifica la repetición de la biopsia o decidir la decisión quirúrgica de la misma. Pero al final del día no podemos ignorar que algunas lesiones BIRAT 5 resultan finalmente benignas. Es por eso que este medio se quiso aprovechar para repasar algunos de los resultados histopatológicos más frecuentemente asociados a lesiones categorizadas por imagen como BIRAT 5 que posteriores a su evaluación son benignas o lesiones de riesgo. Comenzaremos con la lesión esclerosante compleja y la cicatriz radial. Las lesiones esclerosantes complejas y cicatriz radiales son áreas de adenosis alrededor de una cápsula fibrosa con proliferación celular e hiperplasia, atrapando adipocitos que los rodean. Una lesión esclerosante compleja es una lesión más grande que la cicatriz radial, ya que mide más de 10 milímetros y que tiene más tejido proliferativo. Las pacientes normalmente son asintomáticas o lo descubren durante el tamizaje. Las lesiones esclerosantes complejas y las cicatrices radiales son entidades benignas comunes con características de imagen sospechosas que requieren biopsia. Dentro de los hallazgos por imagen, por mastografía, se muestran distorsiones de la arquitectura con largas espículas y centro radiolúcido. Puede o no haber microcalcificaciones asociadas. Ecográficamente podemos ver como una masa irregular hipoecoica con sombra acústica posterior o distorsión de la arquitectura. En resonancia magnética podríamos verlas como distorsión de la arquitectura con o sin masa central espiculada y realce tras la aplicación del medio de contraste intravenoso. En esta microfotografía se muestra la proliferación epitelial con hiperplasia ductal habitual, glándulas, quistes, adenosis y metaplasia apocrina incrustada en un estroma fibroelastótico. Es evidente la arquitectura desorganizada y el azar de la lesión esclerosante compleja. En cuanto a su manejo, la decisión de escindir o vigilar estas lesiones es controversial por su potencial relación con el futuro desarrollo de patología maligna, con un porcentaje de upgrade tras la excisión de hasta 29% para carcinoma ductal infiltrante y ductal in situ. Puede ser seguro seguirlo si los hallazgos de las imágenes son concordantes. No hay realce en la resonancia magnética y la lesión está bien muestreada y no hay atipia. Sin embargo, comentemos estos casos de nuestro instituto. A continuación les presentamos el caso de una paciente de 37 años de edad y su mastografía bilateral, asintomática. Tenemos la proyección craneocaudal de ambas mamas con un tejido fibroglandular disperso distribuido en los cuadrantes de manera simétrica. Llama la atención una zona de distorsión de la arquitectura en cuadrantes externos de mama izquierda. Dicha distorsión de la arquitectura en cuadrantes superiores es muy sutil en proyección MLO, sin embargo en la proyección lateral es mucho más evidente. Entonces queda localizada una distorsión de la arquitectura en cuadrante superior externo de mama izquierda. En el rastreo intencionado ecográfico encontramos correlación ecográfica en radio 1-2 como un nódulo irregular espiculado e indistinto asociado a una zona heterogénea y atenuación del sonido. Con la suma de los hallazgos descritos fue categorizado como BIRAT 5, hallazgos altamente sugestivos de malignidad. La paciente fue llevada a biopsia por aguja gruesa, guiada por ultrasonido con un reporte histopatológico de cicatriz estelar, cambios de células columnares e hiperplasia ductal usual sin atipias. Con ese reporte histopatológico se decidió por la unidad funcional mamaria llevar a excisión previo marcaje, obteniendo un reporte histopatológico de lesión esclerosante compleja, cambio de células columnares sin atipias y adenosis esclerosante. En esta imagen tenemos el control de la pieza posterior a la cirugía. Recordemos que la cicatriz estelar tiene una tasa de upgrade del 3% en tomosíntesis versus 6% por mastografía, principalmente a carcinoma ductal invasor y carcinoma ductal in situ, así como también a lesiones de alto riesgo, como hiperplasia ductal atípica, hiperplasia lobolillar atípica y carcinoma lobolillar in situ.
El siguiente caso es el de una paciente de 45 años de edad y su mastografía digital bilateral diagnóstica. La paciente se encontraba asintomática. Tenemos en la imagen de la izquierda de la pantalla la proyección craneocaudal, seguido de la proyección MLO de la mama derecha, con un tejido fibroglandular disperso, llamando la atención una zona de distorsión de la arquitectura en el cuadrante inferior externo, representada por espiculaciones que se irradian desde un punto central, con retracción focal y rectificación en los bordes del parénquima, sin otros hallazgos, que son mejor visualizados en los cortes de tomosíntesis. Asociado a la misma localización, también vemos algunos nódulos de márgenes oscurecidos. En el rastreo intencionado ecográfico, encontramos correlación ecográfica en radio 7 a 2 centímetros del pezón, en donde observamos una zona heterogénea de atenuación del sonido, con presencia de quistes simples adyacentes, por lo que se realizó biopsia con aguja gruesa, guiada por ultrasonido, en donde se reportó una hiperplasia ductal atípica, cambio de células columnares con atipia citológica, lesión esclerosante compleja y neoplasia papilar. Fue llevada a cirugía conservadora previo marcaje de la lesión, guiada por ultrasonido, en donde se reportó una lesión esclerosante compleja, pero aquí ojo, con carcinoma tubular asociado, también asociado carcinoma ductal in situ de bajo grado, micropapilar en 80%, carcinoma lobulillar in situ clásico y atipia epitelial plana, pudiendo observar la clásica tríada de Rosen y recalcando nuevamente algunos de los diagnósticos diferenciales, que puede ser de cualquier estirpe histológica, como en este caso carcinoma tubular, pero recordar que los más frecuentemente asociados son carcinomas invasores, que representan el 94%, y el 25% de estos son lobulillares. La siguiente entidad también representa un importante diagnóstico diferencial de lesiones categorizadas como BRAF5 y es la mastitis. La mastitis es un padecimiento infeccioso inflamatorio caracterizado clínicamente por dolor, eritema y calor, generalmente en una de las mamas. Hay síntomas inespecíficos como fiebre, malestar, fatiga y dolores corporales generalizados. Histopatológicamente hay células inflamatorias mixtas agudas y crónicas, con o sin células plasmáticas, necrosis grasa y abscesos. Como ya sabemos, sus etiologías más comunes son Staphylococcus aureus y Streptococcus. Las no asociadas a puerperio se presentan más en pacientes fumadoras por la presencia de metaplasia escamosa de los ductos lactíferos que resulta en obstrucción ductal y posterior infección. En cuanto a los hallazgos por imagen, por mastografía veremos aumento de la densidad mamaria, engrosamiento trabecular y cutáneo con o sin dilatación ductal subareolar y probables adenopatías axilares asociadas. Por ecografía habrá edema de tejidos blandos, engrosamiento de la piel con hiperemia y mayor ecogenicidad con o sin detritus ductales con engrosamiento de la pared ductal. En resonancia magnética observaremos aumento de la intensidad de la señal T2 correspondiente al edema, realce focalizado sin masa. La suma de estos hallazgos usualmente nos lleva a la categorización BRAF5, por lo tanto, la realización de una biopsia de corte. Esta microfotografía muestra inflamación aguda y crónica, abscesos e inflamación granulomatosa no necrosante. El manejo en general de la mastitis consistirá en antibióticos, compresas calientes y analgésicos. En este caso de una paciente de 38 años de edad, con una zona palpable en la mama izquierda y dolor en el pezón, por mastografía llama la atención una asimetría global en cuadrantes superiores de mama izquierda, que condiciona retracción del CAP, así como ganglios axilares ipsilaterales, con aumento en su densidad. Por ultrasonido, en radio 1 y 2 hay zonas heterogéneas mal definidas, con sombra acústica posterior. No olvidemos ganglios axilares ipsilaterales con engrosamiento cortical. Estos hallazgos de imagen se clasificaron como BRAF5. Los resultados de una biopsia de corte indicaron inflamación aguda y crónica. Los síntomas se resolvieron después de la terapia con antibióticos. El siguiente caso de una paciente de 33 años, se palpaba nódulo en mama derecha hace 2 semanas. El médico mencionaba un tamaño de 3 por 2.5 centímetros aproximadamente.
Por mastografía observamos en mama derecha al menos 2 nódulos irregulares, de márgenes indistintos, de alta densidad, localizados, uno en región retroauricular tercio anterior, que se extiende al superior externo, y otro en cuadrante inferior interno. Se asocian con engrosamiento cutáneo y retracción del pezón. Los ganglios se conservan su morfología. Ecográficamente identificamos la presencia de una colección de ecogenicidad heterogénea con ecos puntiformes móviles en relación a detritus que ocupa desde radio 11 a radio 12 hasta radio 2-3 de la mama derecha, y se aprecia además trayecto fistuloso hacia la región retroauricular. Así, con estos hallazgos mastoecográficos se continuó la decisión de categorización BIRAT5 con realización de biopsia de corte. Finalmente se aisló Proteus mirabilis y se dio tratamiento con levofloxacino. Otra de las entidades que en ocasiones, dadas sus características por imagen, principalmente mastoecográficas, hemos categorizado como BIRAT5 es la necrosis grasa. La necrosis grasa es un proceso inflamatorio no supurativo que puede ser incidental en las imágenes. Es una masa mamaria palpable mal definida, a veces indolora o sensible. Puede tener antecedentes de trauma, cirugía o radiación. Histológicamente, en la etapa temprana, hay espacios quísticos rodeados de histocitos cargados de lípidos, células gigantes del tipo cuerpo extraño, con o sin infiltrado inflamatorio agudo. En etapa crónica habrá proliferación fibroblástica, depósito de colágeno, histocitos espumosos, células gigantes tipo cuerpo extraño. Por imagen, mastográficamente veremos asimetría o masa radiotransparente con o sin calcificaciones gruesas. Por ultrasonido, su presentación es variable. Podemos ver masas hipoecoicas con sombras acústica posterior, masas complejas sólido-quísticas o masas hiperecoicas. En resonancia magnética habrá intensidad de la señal de la grasa central en las imágenes ponderadas en T1 y T2. Podemos ver un borde hipointenso de hemosiderina. Dadas las características antes descritas y variables, se pueden otorgar fácilmente como categoría BIRAT5, hallazgos altamente sugestivos de malignidad, en especial en pacientes con desconocimiento de antecedentes, y muchas veces nos podrá llevar a realizar biopsias de corte para su diagnóstico. Esta microfotografía muestra un denso infiltrado de macrófagos, histocitos espumosos y linfocitos con espacios quísticos asociados. El tejido mamario denso colágeno está presente en el fondo. En este caso, de una paciente de 78 años, que se presenta para examen de tamizaje sin aportar datos, con inadecuada cooperación, identificamos por mastografía un nódulo irregular, espiculado, asociado a microcalcificaciones en tercio medio de los cuadrantes inferiores de mama izquierda, que por ultrasonido corresponde en radio 5 con una masa hipoecoica espiculada irregular con sombra acústica posterior. Dichos hallazgos se clasificaron como BIRAT5 y se realizó biopsia de corte inicial con un reporte histopatológico de necrosis grasa, lo cual se consideró discordancia radiopatológica y se decidió nueva biopsia con un dispositivo asistido por vacío. En esta última biopsia también se obtuvo un reporte histopatológico de necrosis grasa. La siguiente entidad, con más frecuencia de lo que pensamos, se asocia a una categorización BIRAT5 de hallazgos altamente sugestivos de malignidad, con la necesidad de realización de biopsia de corte para su diagnóstico diferencial, y es la mastitis granulomatosa. La mastitis granulomatosa es una rara condición inflamatoria crónica de la mama que ocurre alrededor de los lóbulos y ductos en ausencia de una infección específica, trauma o material extraño. Es una enfermedad de etiología desconocida y crónica. Se caracteriza por la aparición de granulomas en el estroma de la glándula mamaria. Generalmente se limita a un lóbulo de la mama y se nombra mastitis lobular granulomatosa. Se presenta en mujeres de edad reproductiva, generalmente dentro de los 6 años posteriores a la maternidad, como una zona palpable, con o sin dolor. Histopatológicamente hay granulomas, neutrófilos y linfocitos principalmente lobulocéntricos, no calcificantes. No se observan organismos en cultivos y tinciones especiales. Por imagen, mastográficamente podemos ver una masa irregular o asimetría,
con posible distorsión de la arquitectura, con o sin engrosamiento trabecular y cutáneo. A veces puede haber linfadenopatías asociadas. Por ultrasonido habrá masa o masas hipoecoicas irregulares, indistintas, con o sin edema, acumulaciones complejas de líquido, dilatación ductal e hipervascularidad. En la resonancia magnética veremos masas irregulares con realce heterogéneo tras la aplicación del medio de contraste intravenoso. Esta microfotografía nos demuestra la inflamación lobulocéntrica granulomatosa y crónica con numerosos anillos de granuloma con racimos neutrofílicos centrales. Su manejo puede ser con corticosteroides y a veces se decide el manejo quirúrgico. En este primer caso de una paciente de 47 años, en la mastografía derecha se identifica nódulo irregular especulado de alta densidad localizado en la interlínea de cuadrantes inferiores. Se tomó biopsia bajo una categorización BIRAT 5 y se determinó histopatológicamente mastitis granulomatosa. Se trató con esteroides. El siguiente caso de una paciente de 43 años, hace 5 meses, se palpa nódulo en mama izquierda. A la clínica se palpa nódulo de 10 por 6 centímetros que abarca todo el cuadrante inferior interno. En mastografía vemos el aumento de la densidad generalizada hacia el cuadrante inferior interno y se asocia a engrosamiento cutáneo focal y retracción del complejo areola-pezón, así como ganglio axilar ipsilateral izquierdo, con aumento en sus dimensiones y en su densidad. Al ultrasonido corroboramos los hallazgos en mama izquierda como una zona hipoecoica irregular mal definida que sugiere colección con múltiples detritus móviles en su interior y se extiende por cuadrante inferior interno y hacia el superexterno y retroareolar, además de un trayecto fistuloso hacia la piel. Se realiza biopsia con resultado de mastitis granulomatosa lobular. Por último, aún a pesar de su menor frecuencia en presentación, pero con hallazgos por imagen que usualmente se categorizan como BIRAT 5, tenemos a la mastopatía diabética o linfocítica. La mastopatía diabética se presenta bajo el contexto de historia clínica de diabetes insulinodependiente mayor tipo 1 que tipo 2 en mujeres de 30 a 60 años. Se caracteriza por la presencia de masa o masas móviles firmes, no dolorosas, con o sin engrosamiento de la piel o asintomáticas. Los hallazgos clínicos suelen ser bilaterales. Histopatológicamente hay fibrosis queloide, los fibroblastos epiteloides y los infiltrados linfocíticos perivasculares densos rodean los lobulillos, los conductos y los vasos sanguíneos. Los linfocitos son predominantemente células B. Por imagen, en la mastografía habrá simetría densa, no calcificada o masas indistintas o especuladas. Pueden estar ocultos en mamas densas. Ecográficamente veremos una masa o área hipoecoica con márgenes indistintos, especulados y sombrado posterior, sin vascularidad interna tras la aplicación de Doppler color. Por resonancia magnética tendremos caracterizado por una masa irregular, hipointensa en T2, con o sin realce focal lento y persistente. Dadas sus características por imagen y aún conociendo antecedentes de presentación de diabetes mellitus, puede llegar a categorizarse como BIRAT 5 y ameritar realización de biopsia de corte. En esta microfotografía se muestra un tejido mamario benigno con estroma colagenizado denso y leve infiltración linfocítica perilobular compatible con mastopatía diabética. Su manejo posterior al diagnóstico será conservador, con un curso natural autolimitado sin riesgo de malignidad. En este primer caso de una mujer de 63 años que consultó por sitio palpable en la mama derecha, la proyección CC muestra una masa irregular con distorsión de la arquitectura. Asociada por ultrasonido, se ve una masa hipoecoica irregular en radio 12 con sombra acústica posterior. La revisión de la historia clínica de la paciente reveló diabetes de larga duración. Sin embargo, por las características de la imagen, se decidió categorización como BIRAT 5. Los resultados de una biopsia de corte indicaron mastopatía diabética. El siguiente caso de una paciente de 51 años de edad con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 de 5 años de evolución sin tratamiento. Presenta detección de tumoración en mama izquierda de 5 años de evolución. En la mama derecha se observa un tumor en cuadrante superior externo
de aproximadamente 3 por 2.5 centímetros, así como adenopatía de 1.5 ipsilateral. En mama izquierda, también tumoración de aproximadamente 15 por 14 centímetros que abarca ambos cuadrantes externos. Móvil. A pesar de saber el antecedente clínico de la paciente, se categorizó como BRAF 5 y se tomó biopsia de corte bilateral. Aquí vemos los mismos hallazgos, pero en la proyección ortogonal. Corroborando por ecografía en ambas mamas, nódulos irregulares hipercoicos de márgenes indistintos, abarcando la totalidad de ambas mamas. Tras la realización de biopsia de corte, se determinó paciente sin evidencia de neoplasia, sin demostrar alguna lesión. Se tomó nueva biopsia de aguja de corte bilateral y se citó a resultados, obteniendo biopsias de ambas mamas compatibles con mastopatía diabética bilateral y con un diagnóstico diferencial a considerar de fibromatosis. Dentro de las conclusiones más relevantes, debemos tomar en cuenta las siguientes. Algunas lesiones mamarias benignas pueden manifestarse con características de imagen que son altamente sugestivas para malignidad, por lo que lleva a una evaluación BRAF 5. Un resultado histopatológico de biopsia percutánea benigna para una evaluación BRAF 5 justifica la repetición de la biopsia percutánea o la escisión. Los imitadores de BRAF 5 más comunes son la mastitis crónica inflamatoria, mastitis granulomatosa, necrosis grasa, lesiones esclerosantes complejas y las infecciones. Los radiólogos deben conocer los imitadores de BRAF 5 benignos para brindar una atención óptima al paciente. Por último, les agradezco de una manera infinita su atención, esperando ser de utilidad y agrado los temas y casos clínicos compartidos en esta ocasión. Coloco mi dirección de correo electrónico para comentarios acerca de los temas. Hasta pronto.